El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Primera Emisión. Eso es el delito de favorecimiento en concurso heterogéneo con ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, es absolutorio. Declarados inocentes los hermanos Francisco y Catalina Uribe Noguera por el supuesto delito de encubrimiento de pruebas en asesinato de la niña Juliana Zamboní. No para el horror contra los niños en Colombia. En Barranquilla acusan a padre de abusar de su hija de 14 años. Por tocamientos contra estudiantes capturan a profesor de colegio de la policía en Cartagena. Más de 4 especies de aves han aparecido muertas en diferentes humedales de Bogotá. Hallan sin vida al responsable de la masacre de 5 personas en zona rural de Risaralda. Tiroteo en un casino de Santiago de Chile deja 5 muertos. Juez no encontró pruebas para acusar a los hermanos Uribe Noguera en el presunto encubrimiento del crimen de Juliana Zamboní. Colombia es certificada por Estados Unidos en su lucha contra las drogas. Extreman medidas y alertan en La Guajira por presencia de hongo conocido como el mal de Panamá, que ataca al banano. Piden que asesinato del senador de la Unión Patriótica Manuel Cepeda pase a la JEP. Fiscalía pide cárcel para el general Romero vinculado en supuestos actos de corrupción en la 4ª Brigada. Continúa la búsqueda de niño de 5 años desaparecido en Medellín. Intensos operativos policiales. Con Luisa Tobo. Noticia en desarrollo en CMI. Bienvenidos a CMI Primera Emisión. Por no encontrar pruebas, el juez 46 de conocimiento declaró inocentes a Catalina y Francisco Uribe Noguera, hermanos de Rafael Uribe Noguera, condenado por el crimen de la niña Juliana Zamboní. Los hermanos Uribe Noguera eran acusados de encubrimiento, alteración y destrucción de material probatorio del asesinato que estremeció al país el 4 de diciembre del 2016. La Fiscalía anunció que apelará el fallo. Por su parte, Francisco Uribe Noguera celebró este fallo que los absolvió. Y mientras tanto, un nuevo caso de violación a una menor se presentó en el barrio Santa María en Barranquilla. Según la denuncia que interpusieron los familiares de la menor, al parecer el padre es el victimario de la joven de 14 años de edad. Fabián Lesmes, buenos días. ¿Y cómo es esta historia? Luisa, muy buenos días para usted y todos nuestros televidentes. Al parecer, el caso de abuso sexual se venía presentando desde hace varios años. Pero mire, las autoridades han sido claras y reiterativas en el mensaje que va dirigido a los padres de familia y adultos que tengan bajo su custodia a un menor de edad. Que cuando uno de estos jóvenes o de estos niños les confiese o les denuncie que está siendo víctima de acoso sexual, acudan a la policía y también a la fiscalía. Una vez más en Barranquilla, las menores vuelven a ser víctimas de violencia sexual. En esta ocasión, una menor de 14 años de edad hace parte de las cifras que llevan las autoridades de jóvenes que fueron abusadas en su intimidad. Pero en esta ocasión, y según los familiares, el padre fue el agresor sexual de un estudiante de 8º grado. Al parecer, el acceso sexual violento se venía presentando desde hace varios años. La cual llega al paso de Santa María, al parecer con signos de haber sido abusada. Al parecer, quien fue el victimario o el que ha estado accediendo a esta menor es el padre de familia de 58 años de edad. La joven venezolana en este momento se encuentra en un hogar de paso administrado por el Bienestar Familiar para el restablecimiento de sus derechos y porque en su seno familiar no le brindan las condiciones necesarias de seguridad. Pero que toda la autoridad y toda la ley recaiga sobre este individuo. En Barranquilla, según la Policía de Infancia y Adolescencia, van 144 denuncias de abuso sexual a menores. Luisa, los padres deben estar atentos y pendientes a cualquier comportamiento extraño que esté presentando su hijo y deben también tener cuidado de los mensajes que envían a través de las redes sociales. Desde Barranquilla, Fabián Lesmes, CMI. La noticia. Así es, Fabián, importantes recomendaciones porque mire, en Cartagena la madre de una menor que fue acosada sexualmente por un exprofesor de inglés en un colegio contó cómo el docente intimidaba a su hija. Las autoridades ya capturaron al acusado. Tatiana Rodríguez, buenos días. ¿Y en qué colegio se presentaron estos hechos? Buenos días, Luisa, televidentes. Se conoce que este profesor trabajaba hace 8 años en esta institución educativa al sur de la ciudad de Cartagena. Este hombre dejaba recuperando a las menores la asignatura de inglés para acosarlas sexualmente.
El testimonio de la madre de una de las menores víctima del exprofesor de la institución educativa Nuestra Señora de Fátima señala que este acosaba constantemente a su hija y a varias niñas de 6º grado. Interrogaron a las niñas y las niñas comentaron lo que les hacían. A una les tocaba la vulva, a mi hija la morboseaba, le decía que estaba muy bonita, que quería penetrarla. La madre también señaló que el hombre dejaba a las menores recuperando la asignatura con el fin de intimidarlas. La niña me dijo que él había llegado un día al salón y había dicho que él tenía una hija pequeña, que su hija estaba muy triste, su esposa estaba muy triste, que su matrimonio se le iba a acabar por esas mentiras que ellas estaban diciendo. Lo sucedido fue puesto en conocimiento de las directivas de la institución, quienes de inmediato iniciaron la investigación. Y cuando yo le comento, el psicólogo hizo la investigación y enseguida salieron más niñas. La policía en las últimas horas capturó a este hombre en inmediaciones al municipio de Turbaco y fue puesto a disposición de las autoridades competentes. Las autoridades también investigan cuántas menores habrían sido víctimas de acoso por parte de este hombre. Por el momento es toda la información desde Cartagena, informó Tatiana Rodríguez para CMI La Noticia. Tatiana, muchas gracias. Y en otras noticias encontraron el cuerpo sin vida del responsable de la masacre de una familia de 5 personas en Apía, Risaralda, un hecho que ocurrió el pasado 16 de julio. El cuerpo sin vida de Diego Betancur, quien para las autoridades era el autor material del asesinato de 5 personas en la vereda San Andrés del municipio de Apía, fue hallado en las últimas horas por las autoridades en medio de una zona boscosa. Según la policía, este sería el responsable de asesinar a sus padres, compañera sentimental, un indígena residente en la finca y un empleado de la familia. Cuerpo que está en estado de descomposición. También se encuentra en su mano derecha un arma de fuego, el revólver, que es el mismo que se le perdió al papá que murió en estos hechos, y igualmente el celular. Las autoridades investigan los motivos que originaron este crimen, un crimen que estaría relacionado con las grandes deudas económicas que tenía Diego Betancur. Y habitantes del sector del Salitre, al occidente de Bogotá, protestaron por las más de 4 especies de aves que han aparecido muertas en diferentes humedales de Bogotá. Sin vida, así han aparecido varios animales en humedales de Bogotá donde se vienen realizando obras de proyectos urbanísticos adelantados por el distrito. Según denuncias, el humedal Juan Amarillo y el de Salitre, donde permanecen más de 104 especies de aves, han sido los más afectados. No solamente aquí en el humedal del Salitre, sino también en Tibabuyes. Ha habido denuncias desde hace semanas o meses, donde la gente muestra la llegada de aves, de mamíferos, de distintas especies, hasta los apartamentos a tratar de buscar algún tipo de ayuda. Algunos animales han resultado con arena e incluso cemento en partes de su cuerpo. No solamente por cemento, por este tipo de cosas, sino también sabemos que las luminarias, por ejemplo, de la pista BMX van a afectar grandemente el humedal y toda su avifauna. Ante el panorama, la Dirección de Silvicultura de la Secretaría de Ambiente respondió: no contamos pues como lo que fue con la necropsia, lo que les digo es un comportamiento general de estos especímenes. Varios ciudadanos protestaron en contra de lo que llaman tala indiscriminada de árboles y afectación a la fauna, por lo que interpondrán denuncia ante la Secretaría de Ambiente. Y muy cerca a la frontera con Venezuela, la Policía Antinarcóticos descubrió un gran complejo para la producción de cocaína. En el laboratorio fueron halladas 2 toneladas del alcaloide listas para ser enviadas al exterior. En 3 helicópteros, 40 comandos jungla de la Policía Antinarcóticos, acompañados de tropas del ejército, llegaron hasta Sardinata, en zona rural del norte de Santander, para destruir un gran complejo para la producción de cocaína que estaba compuesto por 17 estructuras rústicas en medio de la selva. En este laboratorio hallamos más de 2 toneladas de clorhidrato de cocaína. Igualmente tenía una capacidad de producir más de 2 toneladas también mensual. Las autoridades avaloraron en 7.000 millones de pesos la estructura. En promedio, 7 laboratorios son destruidos al día. La Policía Nacional en este año ha destruido más de 1.382 laboratorios para el procesamiento de alcaloides en diferentes partes del país, específicamente en Nariño, muchos de estos cerca a Tumaco, igualmente en Antioquia, Putumayo y Cauca. Aseguran las autoridades que el laboratorio de propiedad de los Pelusos procesaba cocaína que por trochas llevaban a Venezuela para ser enviadas a Centroamérica y Estados Unidos. Y en Santiago de Chile, al menos 5 personas murieron en un tiroteo.
La tragedia ocurrió en un casino ubicado en el municipio de Puente Alto, aledaño a Santiago de Chile, cuando un hombre ingresó al lugar y comenzó a disparar indiscriminadamente tras pelearse con otro hombre a las afueras de las instalaciones. Las autoridades informaron que al menos 70 vainillas de balas se encontraron en el local y a las afueras, y además confirmaron que 2 de las víctimas murieron de forma instantánea y las otras 3 mientras recibían atención médica en un hospital cercano. Hemos dispuesto la concurrencia de la brigada de homicidio que viene en este momento en camino a efecto de que pueda realizar las pericias y las diligencias, y junto con el equipo de carabineros que está trabajando en las primeras diligencias en este momento. A esta hora la policía trabaja en encontrar al responsable del tiroteo, pues aún se desconoce su paradero. Y la gigante tecnológica china Huawei presentó su propio sistema operativo que se podrá utilizar en diferentes dispositivos, desde celulares hasta altavoces inteligentes. Se trata de Harmonious, el software llamado a sustituir a Android, el sistema de Google con el que operaban los celulares de la marca china. El anuncio llega tras el veto comercial impuesto por Estados Unidos, quien considera que Huawei pone su tecnología al servicio del gobierno chino. Y un asteroide que tiene un tamaño mayor al icónico edificio Empire State de Nueva York estará mañana en su punto más cercano a la Tierra. El cuerpo rocoso, que viaja a una velocidad de 16.700 kilómetros por hora, fue catalogado por la NASA como potencialmente peligroso, aunque está descartado que pueda impactar nuestro planeta. Y nacen 2 crías de panda gigante en un zoológico de Bélgica que abren una nueva esperanza para la preservación de esta especie que está en peligro de extinción. Y aunque los nacimientos de crías de este animal son raros, ya son 3 pandas los que han nacido en este parque belga en menos de 3 años. Noticia en desarrollo en CMI. Continuamos en CMI Primera Emisión. Los hermanos Francisco y Catalina Uribe Noguera fueron absueltos por un juez en el proceso en su contra por haber ocultado y manipulado supuestamente pruebas que implicaban a su hermano Rafael Uribe en el asesinato y secuestro de Juliana Zamboni el 4 de diciembre del 2016. El juez asegura que la Fiscalía no pudo demostrar la culpabilidad de los hermanos. Este es el momento en que los hermanos Catalina y Francisco Uribe Noguera escuchan la decisión del juez. Absolverlos del proceso en el que presuntamente habrían alterado la escena del asesinato de la niña Juliana Zamboni en el año 2016. Y haber sido absueltos como coautores de los delitos de favorecimiento y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. El juez fue tajante en su decisión al asegurar que la Fiscalía no solo no mostró suficientes pruebas, sino que además ni los testigos, transcripciones y videos fueron explícitos para implicarlos en una alteración u ocultamiento de los hechos. Sin embargo, en el juicio oral el ente acusador no logra demostrar cuál fue el contenido de la información eliminada. Incluso el juez dijo que haberle prestado los primeros auxilios a Rafael Uribe era un derecho básico. Sin desconocer, asegura que Francisco, una vez supo de la muerte de la niña, informó a la policía. Un principio básico de solidaridad humana, máxime que trata a un familiar, la respuesta a interrogantes debe ser necesariamente que se deba acudir al médico. Exigir lo contrario sería básicamente obligar a los familiares de confesos delincuentes que en caso de presentar un quebranto de salud deben dejarlos a su suerte para así evitar cuestionamientos del ente acusador. La Fiscalía apeló la decisión y deberá presentar este recurso en los próximos 5 días. Y conmovido, así se mostró Francisco Uribe Noguera al término de la audiencia. Asegura que la Fiscalía sigue haciendo acusaciones temerarias después de apelar la decisión del juez. A su salida, Francisco Uribe Noguera habló, conforme con la decisión, con todo lo que ha pasado durante estos 2 años después de que la Fiscalía los acusó. Esto ha sido un camino en el que yo creo que hemos aprendido muchas cosas. Y gracias a Dios, pues, hoy se obtiene esta sentencia absolutoria. Se refirió a la decisión del ente acusador sobre apelar la decisión. No es lógico que la Fiscalía persiga a unas personas que desde el principio sabe que son inocentes y simplemente por continuar con una acusación temeraria que lanzaron al segundo día sin ninguna prueba, llevan un juicio de 2 años y medio. Francisco asegura que no guarda rencor contra su hermano.
Claro que lo perdono y perdono a cualquier persona que haya cometido un delito porque yo no soy quien para juzgar a nadie. Dijo que será respetuoso de la decisión de la Fiscalía mientras el proceso continúe. En otras noticias, Estados Unidos certificó a Colombia en la lucha antidrogas y destacó los avances del gobierno de Iván Duque en la reducción de cultivos. A través de un memorando dirigido al secretario de Estado Mike Pompeo, el presidente estadounidense Donald Trump certificó a Colombia en su lucha antidroga, aunque continúa enlistado entre los grandes países productores. Cada año el mandatario norteamericano emite un listado sobre tránsito importante de drogas o principales países productores para desertificarlos y así retener la mitad de la ayuda externa que provee su gobierno. Y los países que sí son certificados por haber alcanzado las metas, como Colombia, reciben la ayuda que había sido retenida y significa un espaldarazo internacional de Estados Unidos. Para Trump, el presidente Iván Duque ha logrado grandes avances en la reducción de los niveles récord de cultivo de coca y producción de cocaína heredados del expresidente Juan Manuel Santos, y anunció que trabajará de la mano con Colombia para reiniciar el programa de erradicación aérea. Mi administración trabajará con nuestros socios colombianos para alcanzar nuestra meta conjunta de 5 años. Estados Unidos identificó a 22 países como grandes productores para el tráfico de drogas, pero este año solo desertificó a Bolivia y Venezuela. Y esta decisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de certificar a Colombia como un buen aliado en la lucha contra el narcotráfico es bien recibida por el gobierno del presidente Iván Duque. Desde la Cancillería, el periodista de CMI, Carlos Ruiz, nos tiene las reacciones. Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La certificación que firmó anoche el presidente Donald Trump es un reconocimiento a los colombianos que hacen todos sus esfuerzos para combatir el narcotráfico, pero también al gobierno del presidente Iván Duque, que logró revertir lo que llama la perversa tendencia de aumento de los cultivos ilícitos que dejó la administración anterior, declaró esta mañana el canciller Carlos Holmes Trujillo. Esta decisión se da luego de los grandes esfuerzos del Gobierno Nacional, de nuestra fuerza pública y de distintas instituciones y agencias que tienen que ver con esta lucha contra el problema mundial de las drogas, cuyos resultados vale la pena resaltar. Pero el canciller Trujillo también advierte que en este tema del narcotráfico hay una corresponsabilidad, una responsabilidad compartida por todos los países del mundo. Ahí donde hay producción hay que combatir la producción. Ahí donde hay consumo hay que combatir el consumo. Ahí donde hay desvío de precursores químicos hay que combatir el desvío de precursores químicos. Ahí donde hay lavado de activos hay que combatir el lavado de activos. Con Carlos Ruiz desde la Cancillería colombiana, CMI, La Noticia. Carlos, muchas gracias. Precisamente el presidente Iván Duque acaba de pronunciarse en Cúcuta sobre la certificación de Estados Unidos a Colombia en su lucha antidrogas. Hoy vemos cómo la comunidad internacional no solamente reconoce el esfuerzo, sino que quiere seguirnos apoyando a nosotros en el combate contra el narcotráfico. Y eso también lo celebro. Así que hoy, presentes en esta región, como un día después del lanzamiento de las zonas futuro, estamos también diciéndole a la región del Catatumbo y a la provincia de Ocaña que queremos seguir trabajando en ese desarrollo sostenible e integral para quitarles a los violentos, a la comunidad, que los violentos han querido siempre arrebatarles sus libertades y los vamos a derrotar. Muchas gracias. La confirmación de la presencia del hongo conocido como mal de Panamá en varias fincas bananeras de La Guajira ya empieza a generar un impacto económico. Decenas de trabajadores han sido despedidos y el consumo de banano y de plátano empieza a disminuir. Aldair Rodríguez, buenas tardes. ¿Y cómo reaccionan los bananeros? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en la finca Don Ali, una de las 4 fincas bananeras donde se detectó la presencia de este hongo conocido como el mal de Panamá. En toda esta zona de La Guajira la sensación en este momento es de incertidumbre. La gente no sabe qué va a pasar y es que el panorama es bastante desesperanzador. Miren ustedes cómo se encuentran los cultivos de banano. En total son 175 hectáreas que se encuentran afectadas. Este es el panorama en por lo menos 175 hectáreas en 4 fincas bananeras de La Guajira. El impacto del hongo Fusarium, también conocido como el mal de Panamá, que fue confirmado en las últimas horas por las autoridades ambientales, es notorio. Imagínate, si se acaba la bananera, se acaba el pueblo. En cada hectárea se siembran alrededor de 1.750 plantas de banano y por cada 3 hectáreas se requieren al menos 10 personas. La presencia del hongo ha producido un despido masivo de trabajadores en las bananeras, generando un impacto negativo en la economía de la región.
muchos están quedando sin trabajo, han cerrado las bananeras, han cerrado ya varias y van a cerrar esta también porque hay mucha enfermedad y está dañando todo el guineo. El procurador delegado para asuntos ambientales, Diego Trujillo, quien llegó a La Guajira, solicitó al gobierno nacional tomar acciones de inmediato para prevenir un mayor impacto en la economía agraria. Y por eso el gobierno nacional está en la obligación de instaurar todos los controles para que eso no se vaya a esparcir. Es necesario que todas las fronteras del país, marítimas y terrestres, tengan un control muy serio por parte del ICA. El consumo de banano también ha disminuido, pese a que los expertos aseguran que esta enfermedad en los cultivos no representa ningún riesgo para la salud humana. Muchos prefieren no consumirlo de manera preventiva. En las últimas horas se declaró la emergencia nacional para evitar la propagación. Con la declaratoria de la emergencia nacional han afirmado las autoridades que se tomarán algunas medidas para evitar la propagación de este hongo que puede demorar hasta 30 años en los suelos del departamento. Desde la vereda Pelechúa en zona rural de Riohacha, Aldair Rodríguez, CMI La Noticia. Aldair, muchas gracias. Hacemos una breve pausa en CMI Primera Emisión y al regresar espere. Familiares del asesinado senador Manuel Cepeda piden a la JEP encargarse de la investigación de este crimen de lesa humanidad. Ya volvemos. Continuamos en CMI Primera Emisión. En Cali hay enfrentamiento entre la policía y el Defensor Nacional del Pueblo por la posible presencia de carteles mexicanos en el Pacífico. El Defensor Nacional del Pueblo emitió una alerta sobre el Pacífico por la presencia de 17 nuevos grupos armados ilegales detrás del narcotráfico y expresó su preocupación especialmente por la presencia de mexicanos en esta región. Lo que la comunidad nos dice es que en ciertas zonas del Pacífico y del país hay personas que hablan como hablan los señores y los actores y actrices de las telenovelas mexicanas. A lo que el general Hugo Casas, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, respondió. No hay actores de México aquí. No hay actores que están en Jamundí, que están en alguna otra parte, no hay. Según el oficial, no hay presencia armada de carteles como el de Sinaloa, Jalisco o Michoacán en este territorio del país. Hoy algunos vienen con la salida de las FARC a algunos lugares del Cauca, especialmente todo el litoral pacífico. El comandante de la Policía Metropolitana de Cali asegura que hay elementos de investigación que permiten hacer esta aseveración. Y a esta hora en el Cementerio Central rinden homenaje a la memoria del ex senador Manuel Cepeda Vargas, asesinado hace 25 años por agentes del Estado en Bogotá. Su familia pidió a la JEP y a la Comisión de la Verdad esclarecer este crimen de Estado. 1, 2, 3 tiros acabaron en segundos con la vida del ex senador Manuel Cepeda. Su muerte se suma a los 4 y más de 5.000 asesinatos de integrantes de la UP en 10 años. El abogado Manuel Cepeda Vargas, desde muy joven, fue miembro del Comité Central del Partido Comunista. Fue concejal y años más tarde senador de la UP. La paz fue su obsesión y participó como mediador en los procesos de la Uribe, Caracas y Tlaxcala. Una obsesión que le costó la vida. Y como otros líderes de la Unión Patriótica del Partido Comunista, fue asesinado precisamente por ese trabajo. Él tenía más claro que nadie la cercanía de su propia muerte. Era una cuestión que se veía venir, al punto que mi padre fue a visitar a mi hermana, quien residía en el exterior, fue a despedirse de ella. Hace 25 años, a las 8:30 de la mañana, el senador Manuel Cepeda Vargas salía de su casa en el occidente de Bogotá hacia el centro de la capital al Congreso de la República. En este punto, Avenida Las Américas con carrera 74, un vehículo Renault 9 color blanco alcanzó el vehículo en el que él se transportaba y le disparó en varias oportunidades. 2 militares activos que le dispararon fueron condenados a 43 años de prisión. Por su asesinato, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano, entre otras cosas, a pedir perdón. Pido un perdón público por el crimen cometido contra el senador Manuel Cepeda Vargas. El subdirector del DAS de esa época, José Miguel Narváez, es el hombre que tendría la verdad de lo ocurrido. Por eso, la familia Cepeda pidió a la JEP buscar la verdad de este crimen calificado de lesa humanidad. El señor Narváez debe conocer quiénes ordenaron el asesinato de Manuel Cepeda, como de otros crímenes por los cuales también está siendo investigado y procesado. Noticia en desarrollo en CMI. Mucha atención, el gobierno nacional acaba de denunciar que carteles de las drogas mexicanos están financiando candidatos para las elecciones de octubre. Así se lo acaba de confirmar a CMI la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez.
También lo tenemos identificado desde el gobierno. Nosotros presentamos hace un mes la estrategia para evitar precisamente los temas de corrupción y de atentados contra la seguridad en las elecciones, que es el Plan Ágora, y tenemos identificados 130 municipios que son víctimas o tienen alto riesgo de esta situación. Y continúa la búsqueda de un niño de 5 años desaparecido en Medellín. Intensos operativos de la policía se realizan en las calles del barrio donde desapareció el menor. La mamá rompió su silencio. Yusi Chaparro, buenas tardes. ¿Y qué dice la madre del niño desaparecido? Hola Luisa, buenas tardes. La madre dio las explicaciones de por qué lo había dejado bajo el cuidado de unos conocidos del sector. Ella dice que tenía que ir a cumplir algunos compromisos con su curso de cosmetología, que no tenía con quién más dejarlo. Sin embargo, ha sido cuestionada no solamente por las autoridades, sino también por algunos vecinos, pues dicen que el niño constantemente estaba solo, algo que niega esta madre de familia. Por aire, un helicóptero de policía refuerza el operativo de búsqueda del pequeño Marlon Cuesta, de 5 años, desaparecido desde el pasado lunes en el barrio Caicedo, nororiente de Medellín. Con volantes, los uniformados recorrieron cada rincón del sector. A ver si podemos ubicar al menor, que ya tiene más de 3 días desaparecido. La mamá del niño rompió el silencio y dio su versión sobre el por qué lo habría dejado al cuidado de unos vecinos. Incluso increpó a la policía. Por esto acá no salía, sí jugaba, vayan, déjalo cuidando, tampoco lo pidas encerrado. Llegó la situación que ellos dejaron, se desentendieron de él, dejaron que jugara. El niño debe ser solo, roí, hasta, o sea, no se sabe quién lo cogió. Manifestó que su hijo podría ser víctima de un rapto. Y el niño, si se me lo llevaron fue porque me lo doparon, algo le hicieron, porque el niño es un niño muy avispado. Las autoridades sostienen la recompensa de 10 millones de pesos por la información del paradero del niño y analizan grabaciones de cámaras de seguridad de un sistema de transporte masivo en donde fue visto por última vez. Y en otras noticias de Antioquia, a las 12:17 del mediodía hay consternación por un lamentable hecho violento que se presentó en el corregimiento de La Blanquita, esto en el municipio de Frontino, en el occidente del departamento de Antioquia, en donde en confusos hechos que aún están por esclarecerse, hombres armados ingresaron a un establecimiento comercial, exactamente en un billar, y dispararon contra quienes se encontraban en el lugar. 3 personas murieron, entre ellos un menor de tan solo 16 años, un niño de la comunidad embera indígena. Se trata de Luis Alberto Cumí Bailarín, quien se encontraba en esta zona. La organización indígena lamentó este crimen. El joven estudiaba, era un sexto de bachillerato, estaba precisamente estudiando en La Blanquita. Un niño que no tenía nada que ver en el conflicto termina en medio de estos hechos violentos perdiendo la vida, y cosa que lamentamos, como decimos, y rechazamos como movimiento indígena en el departamento de Antioquia. Este corregimiento está ubicado a unas 4 horas del casco urbano del municipio de Frontino, y según lo que se ha dicho, aún no se ha hecho el levantamiento de los cadáveres que se encuentran en ese establecimiento comercial. Es todo desde Medellín. Yusi Chaparro, CMI La Noticia. Feliz tarde. Feliz tarde, Yusi. Hacemos una nueva pausa en CMI Primera Emisión y al regresar espere. Fiscalía pide al Tribunal de Bogotá enviar a la cárcel al general Jorge Romero, acusado de presuntos actos de corrupción en la 4ª Brigada del Ejército. Más de 600 profesores amenazados por bandas delincuenciales en menos de 6 meses, denuncia FECODE. Ya volvemos. Noticia en desarrollo en CMI. Continuamos en CMI Primera Emisión. La Fiscalía le pidió al Tribunal de Bogotá enviar a la cárcel al general Jorge Romero, quien es señalado de recibir millonarias sumas de dinero de contratistas con el fin de entregar más de 26 contratos de la 4ª Brigada del Ejército. El ente acusador señaló al general Romero de hacer parte de una empresa criminal que entregó ilegalmente 26 convenios a un grupo de contratistas que se reunían con el alto oficial previo a realizar cada adjudicación para conocer sobre los pliegos de los contratos. El general, dice la Fiscalía, recibió millonarias sumas de dinero por parte de los contratistas. El modo de operar consistía en ajustar los pliegos de condiciones al perfil de los contratistas a cambio de beneficios económicos. El ente investigador señaló que el general desvió varias de las indagaciones disciplinarias que se realizaban en la brigada desde 2017. Su aporte a la empresa criminal no solo fue en realizar esas órdenes, sino que también incluso él en algunos momentos lo que hace es abstenerse de iniciar investigaciones para que la empresa continúe, pues por supuesto que el único beneficiado con esa situación era él mismo.
La Fiscalía también señaló que la corrupción en la Cuarta Brigada llegó hasta el punto que el general Romero financió un viaje con su familia a Brasil con recursos de la entidad. 650 amenazas a profesores del país en los últimos 6 meses. Así lo denunció la Federación Colombiana de Educadores. Las intimidaciones las realizan a través de redes sociales. Según el presidente de FECODE, Nelson Alarcón, las amenazas hacia los profesores en el país van en aumento. Tenemos más de 650 maestros y maestras amenazados en lo que va corrido de este año. Hay zonas específicas donde este fenómeno no cesa. Lo que es Nariño, lo que es Arauca, el tema del Valle, Cauca, Antioquia, bueno, entre otros departamentos, Córdoba. Las amenazas provienen de unos grupos denominados las Águilas Negras. Llamadas intimidantes, mensajes por WhatsApp, cartas, sufragios y panfletos. La Federación Colombiana de Educadores pidió medidas de seguridad urgentes. Nosotros hemos colocado diferentes denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, el Gobierno Nacional, el Ministerio de Educación, la Unidad Nacional de Protección, pero a la vez no han tomado las determinaciones y decisiones para garantizar la protección de nuestros maestros y maestras en Colombia. Durante el 2019 van 2 profesores asesinados. Y tenga cuidado porque durante el año más de 1000 hurtos en Bogotá se han cometido a manos de taxistas. El caso más reciente se registró contra una pareja de adultos mayores en la localidad de San Cristóbal, al suroriente de la ciudad. Al mal servicio que constantemente denuncian usuarios de taxistas en Bogotá se suman los delitos a los que estos conductores estarían incurriendo. Datos de la Secretaría de Seguridad dan cuenta que más de 1000 hurtos se han cometido este año a manos de delincuentes, dueños, acompañantes o conductores de estos vehículos. 949 hurtos han sido principalmente a peatones, 48 a viviendas, 38 a establecimientos de comercio y 6 robos a vehículos que han sido perpetrados por delincuentes a bordo de un taxi. Uno de los casos más recientes se registró contra una pareja de adultos mayores en el barrio Santana de la localidad de San Cristóbal. Ellos los venían aparentemente siguiendo por la 11 Sur. Al llegar a la 10ª los abordan, les pegan, los mandaron al piso. Los personajes venían en un taxi. En el video se evidencian las placas. Sacan un arma, le hacen un tiro. Los delincuentes que atacaron en un taxi dejaron afectaciones. La parte psicológica, ya la persona queda afectada y ya trae secuelas. La comunidad asegura que a pesar de los patrullajes de la policía no cesan los ataques contra la tranquilidad de los habitantes del sector. Y la Contraloría General denunció que en el último año se registraron 45 fallecimientos de niños por causas asociadas a la desnutrición. La Contraloría General, que investiga todos los programas de alimentación en La Guajira, encontró que en el departamento los niños se siguen muriendo de hambre. Y pues tenemos un caso en el cual hacen el contrato, no contratan la interventoría y empieza a demorarse el tema de la interventoría, el contrato no se empieza a ejecutar, estamos hablando de temas de salud, pero algo más grave, la plata ahí se ejecuta con un contrato suspendido. Entonces eso es lo que estamos nosotros revisando. Sigue habiendo mucha desnutrición y sigue muriendo de niños de hambre. Hay un tema que también es preocupante y temas culturales en los cuales comunidades muy alejadas a veces no confían en temas médicos y eso pues también llevan a que los niños se enfermen, pero siguen muriendo de los niños por esa circunstancia. De hecho, según el ente de control, en el último año murieron 45 menores por desnutrición. Eso es supremamente grave. Estamos hablando de que están muriendo más de 38 niños cada 100.000 habitantes, que es una cifra muy alta a comparación de nivel nacional. Por eso se investiga por un lado todo lo que tiene que ver con programas de alimentación y por el otro el uso dado a los recursos girados en los últimos 3 años a los 860 resguardos indígenas y que ascienden a 905.000 millones de pesos. Dicen necesitamos, por ejemplo, una lancha o un bote y cuando vamos a vernos que se perdió, no sé qué, ahí es donde abrimos los procesos porque los recursos a veces se pierden. En La Guajira se estima que habitan 310.000 indígenas, la mayoría guayú. Avanza positivamente la remoción de material en el kilómetro 58 en la vía al Llano. Los alcaldes de Guayabetal y de Villavicencio están a la expectativa por la reapertura y afirman que las pérdidas son millonarias. Stick, buenas tardes. ¿Y para cuándo se podría dar paso nuevamente? Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Pues aún no hay hora definida de apertura de la vía. Sin embargo, el viceministro le contó a CMI que a finales de agosto se podría dar paso aquí en el kilómetro 58 de la vía Bogotá-Villavicencio.
La vía Bogotá-Villavicencio, la cual completa 86 días cerrada, deja pérdidas millonarias en el municipio de Guayabetal, Cundinamarca. Como autoridad municipal estamos cuantificando pérdida en estos 86 días de más de 12.000 millones de pesos entre las pérdidas agrícolas y el tema de la pérdida de la gente que tuvo que cerrar al público todos los establecimientos de comercio que vivían de los usuarios de la vía al llano. En la capital del Meta las pérdidas también siguen aumentando. Sectores como el agropecuario, el de la construcción, el desarrollo de las obras públicas que mueven y dinamizan la economía empiezan nuevamente a verse afectados por el incremento en los costos de los fletes, del transporte de carga y naturalmente no contar los fines de semana, los puentes festivos. Cada uno de esos elementos en los que teníamos ya consolidado un corredor, un destino turístico en el país con toda la confianza, hoy nos generan unas pérdidas económicas. Las podemos calcular en 2 billones a esta temporada. La calamidad pública y la alerta roja declarada por el IDEAM aún se mantienen en el punto más crítico de la carretera. Luisa, televidentes, hasta el momento son 221.000 metros cúbicos de material lo que se ha removido sobre la vía. Lo que informa Coviandes es que son 4.000 metros cúbicos lo que falta, que la verdad ya es muy poco, es un porcentaje del 3% lo que falta por remover en este tramo de la vía. Desde el municipio de Guayabetal, Cundinamarca, con la cámara de Cristian Morales, informó Estig Luengas para CMI La Noticia. Estig, muchas gracias. Esperemos que pronto se pueda reabrir esta vía. Hasta aquí las noticias en CMI Primera Emisión. A continuación el Sultán y esta noche no se pierda la emisión central de CMI La Noticia a las 9 en punto. Feliz fin de semana.